invitación y un saludo a la audiencia. Ese momento cuando ya el Congreso Nacional da pie a un juicio por la culpabilidad, coméntenos por favor esos momentos, los primeros momentos. Bueno, era como correspondía un juicio contra un, así sea golpista, un expresidente, y entonces se sometía a un procedimiento especial. Por lo tanto, la acusación se tramitó en el seno del Parlamento, claro, entre la Cámara de Diputados y la de Senadores, lo que les llevó como 5 años aproximadamente, y finalmente se abrió el juicio de responsabilidades contra García Meza, hablando en términos generales, porque exactamente la fecha no tengo en memoria, pero estamos en 86 aproximadamente. Se abre el juicio en Sucre y efectivamente no habían muchos abogados que quisieran hacerse cargo de este trámite. García Meza contaba todavía con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Le voy a contar una anécdota después de qué pasó cuando él apareció en Sucre, en la Corte Suprema. Bueno, tenía todavía el respaldo de las Fuerzas Armadas, no habían profesionales que quieran hacerse cargo del tema. Efectivamente, Asofam contactó conmigo, me planteó hacerme cargo. En ese momento yo era asesor de la Central Obrera Boliviana y concurrí entonces al juicio como representante de Asofam, de la Central Obrera Boliviana y un poco más adelante del sistema de universidades, del CUB. Iniciamos los trámites de la acusación civil, un equipo de 4 abogados, el doctor Aníbal Aguilar Peñarrieta, ya fallecido hace mucho tiempo, un abogado Azurduy de Sucre, no recuerdo el apellido de otro colega que era también de Sucre, y mi persona. Los 4 comenzamos y un poco más adelante se incorporó Juan del Granado al equipo, ¿no? Coméntenos esa etapa del sumario. Es la primera etapa del juicio ante el Congreso, es lo que nos ha dicho. Sí. Ahora, las leyes en ese momento para juicio de responsabilidades era lo que establecía en ese momento. Usted dice, estaban arrinconados de alguna manera con el poder que todavía tenía García Meza, pero había también una clase, me imagino, conservadora empresarial que se vio beneficiada y que también lo protegía García Meza. ¿Cómo era ese tema? Los empresarios se mantuvieron al margen. Tenían probablemente varios de ellos simpatía, pero se mantuvieron al margen. Eran las Fuerzas Armadas, la policía que protegían a García Meza y una parte importante de la Corte Suprema. O sea, era un ambiente poco favorable. Poco favorable para nosotros. Mire, sobre todo el presidente de la Corte Suprema, un abogado caballero, veniano él, era francamente pro García Meza. O sea, entiendo que en su carta indica que ese juicio, que el juicio... Que él sufrió injusticia. Sí, que no fue imparcial. Sí. No lo fue porque estaban a favor de él. Mire, la gente se agolpaba en la puerta de la Corte Suprema porque querían entrar y no los dejaban entrar. Yo llegué un día de estos y la gente impedía el paso, entonces me abrí paso y llegué a donde estaban los policías, no me dejaban pasar. Yo les decía, soy abogado, no me dejaban pasar, y lo vi a uno de los ministros, voy a dar su apellido, claro, el ministro Rosales, también
Entonces y le dije, doctor, soy abogado, no me dejan pasar. Me miró, me hizo una cara y se pasó, a ese extremo era. O sea, increíble. No, claro, tuvimos que vencer todo eso porque, claro, ellos tampoco podían impedir de manera grosera que la parte civil no pueda contar con sus abogados, ¿no? Además que me imagino había todavía esa memoria fresca del terror, no. De todo lo que había vivido la gente, pero había un punto que yo creo que de ahí sacaron mucha fuerza, toda la vigilancia de todos los colectivos democráticos, la gente activista, familia, que sí le dieron esa fuerza al grupo de abogados para que se logre justicia. Sí, por supuesto. El pueblo boliviano en su conjunto estaba detrás, exigía justicia, querían que se lleve adelante el juicio, pero además, Jimena, el país había agotado ya espacio político para las dictaduras y estábamos ya transitando a la democracia. O sea, ya había un gobierno democrático en el país, estamos hablando del 86, 87, ya la UDP se agotó, Hernán Siles se dio un año, entró al gobierno Víctor Paz, o sea, estábamos ya caminando en la democracia, por lo tanto, ellos se resistían, las Fuerzas Armadas protegían a García Meza, pero más de eso no podían hacer. Claro. Mire, y le voy a contar la anécdota. García Meza no estaba en Sucre. Varias audiencias las hicimos al comienzo sin la presencia de él. Y un día nos sorprendió. Llegamos a la Corte Suprema y había un hermetismo como nunca antes, ¿no? Nadie decía nada. Y estábamos ya sentados en nuestros lugares para el inicio de la audiencia y de pronto entran soldados del ejército armados y dijimos, ¿qué pasa? Y hace su ingreso García Meza con guardias, Jimena, en la Corte Suprema. Mire, estábamos sentados, digamos, esta es la mesa, yo estoy acá, iba a hacer uso de la palabra y tenía a 3 metros delante mío un policía militar y el caño de su arma apuntaba a mi cara. Entonces tuve que decirle, y estaba de presidente este abogado del Beni, y tuve que decirle, presidente, mire esto, ordene que esta gente se retire. Y no lo hizo, simplemente los hizo apartar un poco. No obstante, hicimos el juicio, llevamos adelante. Un par de años después yo tuve que dejar el juicio por razones políticas, pero ya, encaminamos hasta que salió la sentencia, ¿no? La acusación formal era contra García Meza, Luis Arce Gómez y 54 de sus colaboradores. Así es, por 8 grupos de delitos. O sea, habían 45 figuras delictivas en 8 grupos de delitos. De delitos, sí. Eran varios temas de muy difícil gestión jurídica, pero todo eso sobrellevamos, encaminamos el juicio, y ese clima adverso a nuestra actuación, Jimena, hubiera continuado hasta el final si no sucedía el accidente que distendió todo. Descubrieron que García Meza había vendido el diario del Che Guevara. Claro. Denunciaron esto y esto enojó a los mandos militares y le quitaron el respaldo. A partir de ese momento, García Meza quedó a su suerte, como correspondía, ¿no?, en frente de la justicia, y al poco tiempo fugó del país. ¿No? Se queda con los abogados. Además de todo lo que recordamos del juicio a García Meza, cuando no recuerdo, esa amnesia,
¿qué respondía la parte que lo defendía a García Mesa? Tengo entendido que dilataban, trataban de sembrar el terror por un lado, pero dilatar el proceso, vamos, tenían exactamente 45 figuras delictivas. Sí. Mira, ¿Cómo puedes defender algo así, no? No, claro, era indefendible, ¿no? El país estaba en contra, el país entero. Y como te acabo de rememorar, varios meses, los meses iniciales, la población de Sucre se agolpaba en la puerta de la Corte Suprema. Sí. O sea, la presión era fuerte, ¿no? Y eso es lo que nos daba aliento a los abogados. Y entre paréntesis, entre los abogados de Sucre nos pusieron un mote, decían es los abogados kamikazes, ¿no? Dispuestos a todo. Pero bueno, sobrellevamos todo eso y la tónica de las respuestas de García Mesa era esa. No sé, no conozco, no participé, y otra frase que la repetía varias veces: a mí me dieron cuenta con lo obrado, ¿no? Esas eran sus respuestas. De manera que las cartas que ha dejado ahora, no, eso no tienen ninguna fuerza. Ni razón para leerla. Claro, ¿no? ninguna fuerza, porque tantos años con esa postura para ahora dejar cartas, ya no tiene seriedad eso. Por rigor periodístico las tuve que leer, pero fácilmente en la tercera línea las abandonaba. Claro. Don Carlos Bort, quiero seguir conversando con usted. Déjeme, por favor, unos minutitos conversar en este momento con don Germán Gutiérrez Gantier. Él ha sido dirigido del PS1, Germán Gutiérrez Gantier. Te estamos viendo en este momento gracias a la tecnología. Nos hubiera gustado estar también en Sucre o que estés acá. Estimado Germán, gracias por acompañarnos esta noche en el programa Jaque Mate, donde estamos haciendo un repaso a todo lo que ha sido el tema de la dictadura de García Mesa, todo el proceso que se ha vivido. Tú has estado escuchando el programa. Qué gusto poder saludarte. Vamos, tú desde Sucre, adelante. Jimena, muy buenas noches. Un gusto después de tanto tiempo. Lo propio para Carlos Bert, que tengo entendido está ahí con ustedes. Un fuerte abrazo desde Sucre. Bueno, estábamos recordando el tiempo en que se hace también este juicio, aunque obviamente por todo lo que hemos conversado hace muchísimos años atrás, tú has sido víctima de persecución, de tortura, has sido víctima de las dictaduras. Efectivamente, yo fundé junto con Cayetano Llobet aquí en la ciudad de Sucre el Partido Socialista, no me refiero a nivel departamental, en 1979. Y cuando sobrevino el golpe del 17 de julio de 1980, obviamente salimos a las calles a resistir, a armar la resistencia, obviamente de manera desordenada, de manera primaria, frente a unas fuerzas armadas y a una policía que tenían una actitud beligerante y dispuesta a matar. Las fuerzas armadas no salen a distribuir rosas y salieron esa vez cuando debían haberlo hecho, y no lo justifico, a disparar. Y ya en las calles nos enteramos que habían tomado la Central Obrera Boliviana y que al bajar las gradas de esa Central Obrera Boliviana, que fue tomada por grupos de paramilitares a la cabeza de Luis Arce Gómez, estaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, a quien le dispararon una ráfaga de ametralladora, producto de lo cual él fue herido o muerto, y posteriormente, o también en el mismo acto, cayeron Carlos Flores Bedregal, un diputado chuquisaqueño de la UDP, un joven de 30 años aproximadamente, y el dirigente minero Gualberto Vega. Luego de eso fuimos apresados, confinados, exiliados a México, donde también estuvimos junto con Carlos. Y a nuestro retorno ya en el Parlamento boliviano, fui yo quien a nombre del Partido Socialista 1 leía el pliego acusatorio, que básicamente fue redactado por Ramiro Velasco. También hubo otro pliego presentado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y a partir de ello se siguió todo el procedimiento que ustedes lo están comentando. Ahí también tengo una pequeña anécdota. Mi padre
de Lemenere, que fungía en ese momento como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, fue quien hizo el informe final, y cuando ya dispuesto el juicio de responsabilidades contra la dictadura acá en Sucre, era impresionante. Mira, mi padre de Lemenere vino acá a Sucre, pidió el respaldo policial para entregar el mandamiento correspondiente al dictador García Meza, que campeaba impunemente. No sé si Carlos recuerdas, aquí en la ciudad de Sucre él caminaba, era homenajeado, tenía mucha fuerza pese a estar viviendo ya en democracia, y nadie hacía caso. Mi padre en persona llevó el mandamiento correspondiente a la policía, no le hicieron caso. Él tomó un taxi cuando lo vio en la calle García Meza, lo persiguió, y García Meza en su movilidad se dirigió a la zona del Tejar, donde está el Regimiento 2 de Infantería. Ingresó al Regimiento 2 de Infantería y nunca más apareció García Meza. Ese fue el nivel todavía en democracia de protección que tuvo el entonces dictador, y fue realmente una situación muy complicada, porque eso denotó no solamente acuerdos, no solamente encuentros, no solamente apoyos de carácter institucional del conjunto de las Fuerzas Armadas, de la policía y de varios partidos políticos y sus dirigentes, sino todo un escenario en el cual teníamos una democracia muy primaria, muy todavía inicial, que se jugaba la vida para sobreponerse de esas vicisitudes que se dieron en el pasado y poder seguir adelante. Mira, inclusive dando un brinco hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2018, los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Gualberto Vega, de Óscar Flores, no han sido ubicados, pese a que se tiene un gobierno que se reclama como socialista, que se reclama de ser parte de esas luchas populares, y que sin embargo no pueden dar una información definitiva respecto a dónde se encuentran esos restos. Y yo creo, Jimena y Carlos, que esos restos deberían ser entregados a los familiares, que hay que ir cerrando esas dramáticas heridas que se abrieron en el pueblo boliviano, porque en la medida de que esos restos no sean encontrados y entregados a sus familiares para una digna sepultura, vamos a tener heridas no cerradas, y permanentemente vamos a estar mirando al pasado y no construyendo un futuro que en democracia debería corresponder. Gracias, Germán. En la carta, en la famosa carta que García Meza dejó, yo no leí nada nuevo, particularmente. Él dice: no toda la culpa es mía, lo del 80, culpa de nuevo a Hugo Banzer. ¿Tu opinión sobre esto para concluir, querido Germán? Perdón, no te escuché bien, Jimena, si por favor me puedes repetir. Sí, sobre la carta que dejó García Meza, sobre la carta donde dice que no toda la culpa es de él, y vuelve a señalar a Hugo Banzer y a Arce Gómez. Por favor, me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. Bueno, mira, tal vez no respondiendo a la carta dejada, a la carta póstuma del señor García Meza, porque sin lugar a dudas no tiene sentido. Él, hasta en sus últimos instantes, demostró ser una persona con una cierta forma de ser, un carácter que lo pintó de cuerpo entero cuando era dictador, de una dictadura narcodelincuencial. Entonces, su carta tiene es poco significante. Sin embargo, lo afirmado es algo que lo conocíamos de hace tiempo atrás. Sin lugar a dudas, el exdictador también, Hugo Banzer Suárez, fue autor y actor protagónico de ese golpe de Estado, y no me queda la menor duda de que fue uno de los propiciantes para que sobre todo se genere una suerte de venganza sobre Marcelo Quiroga Santa Cruz, que era una palabra enérgica, que era una palabra viva, que había iniciado el juicio de responsabilidades en contra de su gobierno, no en términos personales, sino en términos estrictamente políticos y de enjuiciamiento a una forma de dirigir el Estado y de dirigir el poder que hizo tanto daño a Bolivia. Entonces, el acto del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, sin lugar a dudas, tiene autores materiales directos, tiene autores intelectuales, y tiene también esta suerte de autores como el general Hugo Banzer Suárez y varios dirigentes de su partido, que contribuyeron a que ese golpe se ejecute, pero sobre todo se ejecute a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Muchas gracias, Germán, por este contacto vía Skype. Muy amable, gracias, y estaremos nuevamente en contacto contigo. Gracias, buenas noches. Buenas noches a ti y a Carlos.
Muchas gracias. Vamos, volvemos con un abogado kamikaze. Así les decían entonces. Sí, nos pusieron ese mote, ¿no? Durante esos 2 años que García Meza estuvo en Sucre, no tenía arraigo, obviamente. Él caminaba por las calles libremente, como recordó Germán, amenazaba, amedrentaba cada día a sus acusadores, pero tarde o temprano toda la chicana jurídica tenía que ir acabando. Tarde o temprano tenía que, de algún momento, iba a ir desanimando a los abogados porque ya se veía venir este tema. Germán dijo bien claro: huyó de Sucre protegido por los militares, eludiendo un mandamiento de detención que el Congreso emitió. Volvamos a esa parte, Carlos. Sí, efectivamente fue así. La protección era no solo del ejército, sino también de la policía. Y por la información que recibíamos, al parecer era aún más fuerte la simpatía en la policía que en el ejército. Pero él tenía esta protección, ¿no? Y como le dije, perdió el apoyo del ejército cuando se descubrió que él había vendido el diario del Che Guevara. Claro, es que era un trofeo de guerra, claro, entre comillas, para el ejército boliviano. Y que su comandante lo venda es realmente vergonzoso, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces pierde el apoyo del poder militar. Esto hace que se enfríe la policía y al mismo tiempo la democracia está avanzando, y claro, las condiciones se crearon para que se le torne irreversible. Lo ubican en el Brasil, se tramita la extradición y García Meza, cuando vuelve a Bolivia, estaba ya prácticamente sentenciado, ¿no? Yo sé que han pasado muchos años, pero después de lo que huye García Meza pasaron como 3 años donde tenían que buscar pruebas, la reconstrucción casi diaria de todo lo que fue, lo que ocurrió. No solo apresó, torturó, exilió, sino que también robó. Por ejemplo, se hablan de cheques de una indemnización internacional para YPFB que se endosó, sí, y embolsilló para él. Sí, sí, directamente. La prueba había, Jiménez. Estaba en eso la prueba. Estaba en los expedientes, era irrebatible. En los 8 grupos de casos, en unos más que en otros, naturalmente, pero en los 8 había suficiente prueba como para condenarlo. En las piedras semipreciosas de La Gaiba también, porque ahí había un contrato privado de explotación por 1 año forzoso y otro voluntario. Imagínense, un contrato privado de explotación de yacimientos de propiedad del Estado. O sea, estaba toda la prueba. Era imposible que él se defendiera. Lo mismo de la piscina olímpica. Simplemente se llevaron los vidrios del tinglado de la piscina olímpica de la manera más abusiva. O sea, ¿qué más prueba? Claro. O sea, había todo. Claro, no lo que no existía eran pruebas del asesinato de Marcelo. En esos casos no habían pruebas, ¿no? Quedaron temas pendientes, por ejemplo, de las desapariciones. Exactamente, alrededor de 30 desaparecidos y como unos 50 muertos, ¿no? Heridos. Eso todavía quedó pendiente. Todo quedó pendiente porque ahí esta gente se cuidó incluso de identificar con precisión quienes intervinieron, por ejemplo, en la toma de la Central Obrera Boliviana. Nunca se ha tenido suficiente información. Mucho después del juicio se han detenido y enjuiciado a otros paramilitares, pero todos han guardado silencio, se han cuidado, y esto está quedando atrás, ¿no?
¿Usted recuerda la presencia clave de los testigos, por ejemplo? Habían testigos como, bueno, Lidia Geiler, que es uno de los que más conocemos, Gloria Ardaya. Así es, no, claro. Fueron testimonios... Juan Lechín estaba, ¿no? Genaro Flores. Por supuesto, ¿no? Juan Lechín, Oscar Eid fueron sacados de la Central Obrera, llevados al Estado Mayor, Simón Reyes, ya muchos de ellos fallecidos, ¿no? Quedan Pero ellos pocos. Estaban de testigo, el padre Tumiri sí, claro, también, el padre Tumiri, Pérez. El padre Pérez, sí, pues, no. Había prueba, o sea, no, García Mesa, Arce Gómez no podían salvarse de ese juicio, ¿no? La presencia de ese comité impulsor, el de la parte civil, la presencia de las viudas, de los familiares, Olga Flores, Cristina Quiroga, la Loyola, así es. El doctor Waldo Albarracín. Sí, a ver, ese comité era resultado de la coordinación entre ASOFAM, la Central Obrera, el sistema universitario, personalidades como la viuda de Marcelo Quiroga. Que murió sin saber dónde están los restos de su esposo. ¿no? Qué dolor. Que falleció. Entonces, ese comité trabajó muchos años y también nos daban ánimo, ¿no? A los abogados que habíamos decidido ir a trabajar allá. Fue encomiable el trabajo de este comité y mucho tiempo de trabajo en Sucre, años. Yo tuve que dejar el juicio el año 88, ¿no? Pero estaba ya encaminado el juicio. Un tema que también quedó pendiente en el caso de García Mesa, narcotráfico. Sí, no fue parte del juicio porque tampoco habían pruebas fehacientes sobre esto, pero el gobierno de García Mesa fue clasificado en el mundo entero como un gobierno del narcotráfico, ¿no? De la muerte, del terror, de la corrupción y del narcotráfico. Así es. Gracias, don Carlos Bert, por haber venido al programa. Gracias a ustedes y por permitirnos recordar y transmitir a la audiencia y a las nuevas generaciones todo lo que hemos tenido que enfrentar muchos años atrás para construir esta democracia, ¿no? Muchas gracias, don Carlos Bert. Tenemos, por favor, podemos recordar lo de la sentencia que le dan a García Mesa, por favor. Compartimos eso, tenemos todavía un espacio más para compartir con ustedes en esta edición especial del Jaque Mate, agradeciendo a don Charlie Bert por habernos acompañado. Recibieron condenas de diversa magnitud, comenzando por supuesto por el ex dictador y su más importante colaborador, el ex ministro del Interior. 21 de abril, 1993. Por tanto, la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sala plena, administrando justicia en única instancia, a nombre de la ley y en virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, de acuerdo en parte con el requerimiento en conclusiones del señor Fiscal General de la República, falla Luis García Mesa Tejada la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, por ser esta la mayor pena que sanciona el delito de asesinato establecido por el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, la misma que debe cumplir en el penal de Chonchocoro. Luis Arce Gómez, ministro del Interior, Migración y Justicia, declarado rebelde y contumaz a la ley. Se condena a Luis Arce Gómez a la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Artículo 17 de la Constitución Política del Estado. En instantes vuelve la programación de TVU.